Muy buenos días, bienvenidos sean todos a esta sesión de Demo Experience con Hermos y Littelfuse. Muchísimas gracias por acompañarlos. A nombre de Hermos les doy la bienvenida. Mi nombre es Mariana Díaz y formo parte del equipo de marketing aquí en Hermos. El día de hoy nos estarán acompañando el ingeniero Iván Ramírez de parte del equipo Hermos. Él es líder de producto en el área de media tensión, y el ingeniero Benito Gutiérrez de Littelfuse. Estaremos teniendo una sesión teórico-práctica. Los primeros minutos de esta presentación será, como lo vemos, una presentación en PowerPoint, y después nos pasaremos a las cámaras para mostrarles cómo funciona esta demo de protección de arco eléctrico. Algunos lineamientos generales o información que les será de utilidad para un mejor aprovechamiento de esta sesión. Va a ser una sesión aproximadamente de 1 hora, incluyendo la parte de presentación más la demo. Todas sus preguntas las pueden ir dejando en el chat. Muchísimas gracias a quienes nos apoyaron levantando manita para confirmar que el audio estaba correcto. Les invitamos a volver a presionar el botón para que se baje su mano y de ahí podamos utilizar la función levanta tu mano para cuando tengan alguna pregunta y deseen abrir su micrófono. Mientras nuestros ponentes estén hablando, les pedimos por favor mantener sus micrófonos en modo silencio para que tengamos todos una mejor experiencia de audio. Esta sesión se está grabando y la compartiremos posteriormente, así como la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Les invitamos a seguirnos en Hermos Automatización y Material Eléctrico, nuestro canal ahí en YouTube. También finalmente comentarles que cualquier duda técnica, si no se puede ver alguna visualización, etcétera, y estaremos atendiéndolos en el chat. Mi compañero Israel Sierra y una servidora. Al finalizar la sesión les estaremos compartiendo una pequeña encuesta. Les invitamos a participar. Todos aquellos que nos ayuden respondiendo a la encuesta estarán participando en el sorteo de algunos souvenirs Hermos que les estaremos haciendo llegar, ya sea a través de su vendedor o al mostrador más cercano. Bueno, si hay alguna duda adicional, por favor, les invito a comentarnos vía chat. La sesión se está grabando, como ya lo comentamos, y cualquier duda estamos al pendiente. Sin más por el momento, quiero agradecerles nuevamente su presencia y les cedo la palabra al ingeniero Iván Ramírez. Adelante, Iván, buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias por el tiempo que nos permiten, que nos están proporcionando. Mi nombre es Iván Ramírez. De profesión soy ingeniero electromecánico y en Hermos soy el líder de la unidad de negocio para media tensión, distribución eléctrica y calidad de energía, ¿sí? En este Demo Experience vamos a presentarles, como ya lo había comentado Mariana, una pequeña introducción teórica de cómo de las soluciones que tenemos en cuanto a la parte de arco eléctrico. Un poquito abordamos el tema técnico y posteriormente hacemos la demostración en conjunto con el ingeniero Benito Gutiérrez, representante de Littelfuse, en donde podrán ver cómo funciona el demo y las diferentes aplicaciones a las cuales podemos utilizarlo, ¿sí? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, de verdad no duden en hacerlas. Ahí está el chat. A su debido tiempo las podremos responder. Y aquí les dejo mis datos de contacto por si en algún momento requieren algo más específico, tal vez una visita en sitio para poder presentarles directamente el demo o resolver algunas dudas que probablemente por el tiempo no se puedan hacer, pero más sin embargo vamos a tratar de responder todas y cada una de sus dudas. Bueno, pues comenzamos. Como ustedes saben, pues desde que hacemos uso de la energía eléctrica, pues siempre está la palabra de arco eléctrico, de arc flash, que comúnmente se conoce. Pues, ¿qué es el arco eléctrico? Pues básicamente es una descarga eléctrica continua de alta corriente que fluye a través de un espacio entre conductores. Por lo regular, recordemos que inicialmente todos los interruptores eran con aislamiento en aire y actualmente siguen existiendo. Entonces, cuando ese aire se ioniza, pues se transfiere esa corriente eléctrica de un conductor a otro a través del medio de disipación, que en este caso es el aire, y es ahí cuando se genera un arco eléctrico, ¿sí? Ya actualmente también hay tecnología como SF6 o vacío, en donde el medio de disipación, pues es un medio en el cual no es conductivo
y por lo regular ese tipo de equipos o de interruptores pueden liberarse bajo carga, no así los interruptores en aire, en los cuales si los liberamos bajo carga, pues seguramente vamos a tener un arco eléctrico. El arco eléctrico normalmente proviene después de un cortocircuito. Esto se debe a diferentes causas, sobre todo en la parte técnica, a una instalación incorrecta, como ya les había comentado, a la ionización del aire a través de polvo, corrosión, alguna otra sustancia conductiva, impurezas en la superficie, ¿sí? Y a veces simplemente el desgaste normal. Más sin embargo, la mayoría de los cortocircuitos son por el resultado de un error humano. Por ponerles un ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros no apretamos adecuadamente un conductor en sus clemas? Con el tiempo y por la fuerza que genera la energía eléctrica, el esfuerzo mecánico, pues esa terminal va a empezar a aflojarse y esos conductores se van a empezar a caer o va a haber un espacio entre la clema y el conductor en donde se va a generar seguramente un arco eléctrico. Primeramente vamos a ver cómo se va a ir quemando la clema, ¿sí? Probablemente veamos que está al rojo vivo en algún momento, pero con el paso del tiempo, pues ya vamos a tener, ya no vamos a tener contacto entre el conductor y su clema. Ese es, por ejemplo, un arco eléctrico por una simple razón de no apretar adecuadamente lo que es un tornillo, lo que es una clema. Otro ejemplo, en la parte de energías renovables, a mí en lo personal me ha tocado ver incendiarse un panel fotovoltaico. El panel tiene un conector especial, es corriente directa lo que genera el panel. Entonces, cuando no está bien conectado, siempre existe ese falso contacto, ese corto entre los dos conductores de corriente directa y muchas veces con el tiempo se van degradando los materiales, los aislamientos y eso provoca un arco eléctrico. ¿Sí? Y muchas veces en el peor de los casos, pues se incendian los equipos o puede dañar algún otro daño físico al personal que está atendiendo ese proyecto, esa instalación. Esta gráfica a mí en lo particular me gusta mucho, por eso la puse aquí en la presentación. Nos habla acerca del tiempo en que las consecuencias que genera un arco eléctrico. Si se fijan, alrededor de los 100 milisegundos aproximadamente, pues el cable se empieza a incendiar. A los 150 milisegundos, el cobre se empieza a incendiar y a los 200 milisegundos, el acero se empieza a incendiar. Ya adelante de los 200 milisegundos, pues ya son daños más críticos, más severos, tanto a la infraestructura que ustedes puedan tener en su planta, en su negocio, como a las personas que están dentro de esa infraestructura. ¿Sí? La energía liberada en un arco eléctrico, de acuerdo a la teoría, pues es directamente proporcional al nivel de cortocircuito que se haya generado durante el momento de la falla, ¿sí? Y multiplicado por el tiempo en que se haya tardado en liberarse esa falla. ¿Qué va a pasar? Entonces, en cuanto mayor sea la cantidad de corriente que se generó en ese cortocircuito y entre más tiempo tardemos en liberar esa falla, pues va a haber mayores consecuencias y mayor cantidad de energía liberada. Esta energía liberada se mide en joules o en kilocalorías, dependiendo también del sistema de unidad que utilice. Y si por ahí ustedes tienen algún equipo de protección personal para arc flash, si lo han notado, por lo regular siempre los equipos se piden o se solicitan en base a las kilocalorías o a los kilojoules, de acuerdo a un estudio de cortocircuito previamente realizado. ¿Sí? No se solicitan por corriente o por voltaje. ¿Sí? Sí es un dato importante, pero por lo regular los equipos de protección contra arc flash se piden por calorías, por joules o por kilocalorías. Algo bien importante, ¿cuál es nuestro principal medio para liberar una falla, un cortocircuito? Pues por lo regular es un circuit breaker, ya sea local, ya sea general, ¿sí? Entonces nosotros con la solución de arco eléctrico del relevador de líder fuse, lo que estamos solucionando es que en el menor tiempo posible podamos liberar una falla de arco eléctrico.
¿sí? Si se fijan aquí en la gráfica, el relevador lo detecta en 1 milisegundo, dependiendo también del modelo, ahorita más adelante lo vamos a ver. Y el circuit breaker tarda aproximadamente de 35 a 60 milisegundos en poder liberar la falla. Esto depende del tipo de interruptores que ustedes tengan. Hay empresas que tienen circuit breakers, pues que ya tienen 20, 30 años operando, que son todavía por mecanismo mecánico, ¿sí? De operación mecánica. Hay otros que ya son por una unidad de disparo electrónica. Entonces, en teoría, la unidad de disparo electrónica tiende a responder mucho más rápido. Pero si se fijan, el tiempo promedio de liberación de la falla entre lo que detecta el relevador y el circuit breaker es aproximadamente de 50 milisegundos. Por supuesto que puede haber algún daño estructural en estos 50 milisegundos, más sin embargo vamos a reducir considerablemente esos daños, ¿sí? Tanto al personal, que es lo más crítico, como a nuestras instalaciones. Ojo, algo bien importante. Todo esto depende también del programa de mantenimiento que ustedes lleguen a tener con sus equipos eléctricos. Por lo que se recomienda pues tener por lo menos un estudio actualizado de cortocircuito, un estudio actualizado de coordinación de protecciones, un estudio de arco eléctrico, que al final de cuentas va de la mano con código de red. Si ustedes se ponen a investigar un poquito de código de red, todos esos estudios son los que recomiendan la mayoría de las empresas que se dedican a código de red. Esos estudios de cortocircuito, calidad de energía, arco eléctrico son solución para cumplimiento del código de red. Entonces, podemos decir que este relevador hasta cierto punto puede ser una solución para que ustedes puedan llegar a cumplir código de red. Aquí haciendo un pequeño comercial, en la página, en las redes sociales de Hermos, por ahí acabamos de subir un blog acerca de la coordinación de protecciones. Yo los invito a que lo puedan revisar para que se puedan dar una idea de por qué es tan importante coordinar adecuadamente las protecciones. Por ahí hemos tenido ejemplos en los que hay un cortocircuito en un tablero local, en una máquina local, y el interruptor que debe de operar localmente para esa máquina no opera y se va la falla hasta la subestación. ¿Eso qué provoca? Pues eso provoca que haya un paro general de funciones, ¿sí? Y que se tarde más tiempo en poder restablecer la falla y por consecuencia hay menor tiempo productivo. Entonces, a eso me refiero cuando debe de haber una buena coordinación de protecciones, porque al final de cuentas quien debe de operar es la protección local y no la protección final. ¿Cuáles son las consecuencias de un arco eléctrico? Pues físicamente, o las que podemos ver o oír, pues son como un rayo, ¿sí? Pero bastante cerca de la persona, en donde se generan sonidos y fuerzas supersónicas, las cuales pueden lesionar tímpanos. Acuérdense que es luz, al final de cuentas, entonces viajan a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo aproximadamente, ¿sí? Entonces, imaginen la fuerza que genera un arco eléctrico en cuanto a sonido, ¿sí? En cuanto a temperaturas, puede llegar a alcanzar hasta los 20,000 grados Celsius. Imagínense que no se funde a esa temperatura, ¿sí? Si se funde el metal, si se funde el acero, pues casi cualquier material puede llegar a fundirse a ese nivel de temperatura y por consecuencia se genera una disipación de energía en la cual puede vaporizar cualquier material cercano, ¿sí? Y por consecuencia, pues también eso afecta desgraciadamente al recurso humano. Les voy a mostrar un pequeño video, muy rápido, para que ustedes lo puedan ver. Permítanme. Denme un segundo. Listo.
Si pueden ver, ahí está el operador, está cargando el resorte de un interruptor de media tensión, ¿sí? Y van a ver en unos segundos lo que pasa, ¿sí? Hubo ahí un arco eléctrico y pues quien sufrió las consecuencias pues básicamente fue el operario, ¿sí? Así es que pues estos eventos pueden ocurrir en un tiempo ligeramente corto y en cualquier momento, siempre y cuando estemos manipulando energía, pues eso puede llegar a pasar, ¿sí? ¿Cuál es la solución que tenemos para la parte del relevador contra arco eléctrico? Este relevador nos apoya a detectar en un tiempo mucho más rápido que un circuit breaker, ¿sí? Cuando se genera un cortocircuito, a mandar la falla. Al final de cuentas, lo que hace el relevador es enviar una señal a la bobina de disparo del interruptor para que esta bobina de disparo el interruptor pueda disipar o disparar la falla y no se generen más daños a la instalación eléctrica. Entonces, trabajan en conjunto, tanto el relevador de protección como el circuit breaker, para que entre los dos puedan operar de una manera mucho más rápida y poder disipar o liberar la falla por arco eléctrico. Entonces, los relevadores de líder fuse detectan rápidamente el arco eléctrico, envían la señal y el interruptor se encarga de desconectar la falla y liberarla para poder revisar o darle mantenimiento al equipo o al conductor en el cual se presentó la falla. ¿Cómo lo hacen? A través de unos sensores ópticos. Y aquí están esos sensores. Estos relevadores manejan dos tipos de sensores, el de punto y el de fibra óptica. Al final de cuentas, estos equipos son los que realmente detectan la luz generada por el cortocircuito. Tienen su principio de operación igual que un rayo, una descarga atmosférica, en donde primero vemos la luz y posteriormente escuchamos el sonido. Lo mismo pasa con un cortocircuito. Y por eso estos sensores ópticos, en este caso el de punto, se conecta al relevador, tiene un ángulo de visión de 180 grados directamente al frente, ¿sí? Hasta 2.5 metros, lo que quiere decir que cualquier tablero CCM, tablero de media tensión, en cualquiera de ellos puede ponerse un sensor de punto sin ningún problema, porque es muy difícil que encontremos un tablero tan grande o mucho más grande a 2.5 metros de ancho. Entonces, este relevador de punto viene precableado hasta 10 metros, más sin embargo, ustedes en campo pueden agregar hasta otros 40 metros más para llegar a una longitud máxima de 50 metros entre el relevador y el sensor de punto. Estos sensores de punto son recomendables colocarse sobre todo cercano a los interruptores, ya sea el principal, los derivados, cercano a la cometida de los conductores o a la salida de los mismos. Este sensor de luz puede detectar hasta un cortocircuito de 3 kiloamperes a un radio de 2 metros. Ahorita lo vamos a ver ya en cuanto hagamos la presentación del demo y los van a poder detectar inmediatamente. El otro sensor con el que maneja el relevador es el sensor de fibra óptica. Este sensor de fibra óptica de igual manera tiene un emisor y un transmisor, y también puede ser cableado hasta 50 metros de distancia entre el relevador y el sensor. Este sensor se recomienda que se instale cerca de las barras del CCM, de los tableros de baja tensión, del tablero de media tensión, de un tablero de control, si es que así lo requiere. La recomendación es que vaya lo más cercano posible a las barras, ¿sí? Es una fibra óptica, no es conductiva, entonces puede estar muy cerca de las barras y no va a conducir, no va a generar alguna falla en el equipo de fuerza, porque al final de cuentas este sensor de fibra óptica no es conductora, simplemente es un sensor óptico. Tenemos algunas preguntas. Antes sí, por de supuesto. continuar, podemos abordarlas. Muchas sí. gracias. En primer lugar, el ingeniero Ángel nos pregunta, si en una planta industrial ya hicieron un estudio de cortocircuito,
y arc flash, pero pasaron 6 o 7 meses y agregaron más máquinas, tableros y demás. ¿Se debería hacer otra vez el estudio? ¿Cada cuánto tiempo se debe actualizar el estudio de arc flash? Y si hay alguna normatividad que obligue a realizar el estudio. Bueno, la recomendación en cualquier estudio eléctrico pasa lo mismo que con los mantenimientos. La recomendación es que se haga por lo menos una vez al año, ¿sí? Cualquier estudio eléctrico, y sobre todo si han incrementado carga, porque al final de cuentas, al incrementar carga, pues estamos incrementando también el nivel de cortocircuito o de resistencia de algunos equipos. Entonces, lo recomendable como tal es hacer un estudio por lo menos una vez al año. Y en su caso, ingeniero, como nos comenta que hace 6 meses tenían una carga y hoy actualmente tienen otra carga, pues hay que revisar el alcance del estudio que ya hicieron anteriormente para revisar si con este alcance con el que se hizo ya el estudio se puede complementar las cargas que ya ustedes agregaron. La recomendación es que se revise el alcance y si no tiene el alcance suficiente, volver a hacer ya un estudio de arco eléctrico como tal con las nuevas cargas ya instaladas. En cuanto a la normativa en México, yo no conozco alguna normativa que nos solicite hacer un arco eléctrico. En Estados Unidos está la NFPA, el Código Eléctrico de Estados Unidos, donde sí habla un poco acerca de lo que es el arc flash, pero localmente no conozco alguna normativa que lo solicite como tal, pero como le comentaba, es un punto para cumplimiento del código de red. Muchas gracias, Iván. El ingeniero Roberto también nos pregunta, en el caso de especificar un CCM con protección de arco eléctrico, ¿ya vienen incluidos estos sensores o se especifican por separado? Sí, se pueden ya especificar desde un inicio y pueden llegar ya con los relevadores de protección para arco eléctrico. Muchas gracias. Y finalmente tengo una pregunta del ingeniero Oscar. Dice, ¿en qué rangos de espectro sensa la luz? Lo digo por los posibles disparos en falso. Ok, al final de cuentas, la luz que genera el arco eléctrico tiene un espectro muy específico, si no mal recuerdo, son 20 micrones, si no mal recuerdo por el dato. Más sin embargo, ahorita cuando presentemos el demo, vamos a hacer ahí una prueba con otro dispositivo que también genera una luz muy parecida a la del arco y van a encontrar que no opera el equipo, ¿sí? Entonces, ahí la magnitud o el espectro del arco sí es un poco diferente a cualquier otro espectro que manejen. Ok, por aquí me están comentando, son de 10,000 luxes en adelante. ¿Sí? Ok, bueno, continuando con las soluciones que tenemos para la parte del relevador de arco eléctrico, con Leaderfield manejamos 3 soluciones, lo que es el AF0100, ¿sí? Que es un relevador que solamente tiene espacio para dos sensores, ya pueden ser un sensor de punto, un sensor de fibra óptica, y se recomienda que se utilice en donde no se requiera colocar muchos sensores. Por ejemplo, en este caso, un circuit breaker para un generador donde solamente está un dispositivo de desconexión, que en este caso es el breaker, pues con 2 sensores, uno de fibra o uno de punto o 2 de punto, pues podemos sin ningún problema proteger a este interruptor cuando se genere algún arco eléctrico, ya sea en la cometida o en los conductores que van hacia la carga. Un dato bien importante de este relevador, el AF0100, es que este relevador, su operación fluctúa de 3 a 5 milisegundos, más el tiempo en que tarde en disparar la falla el interruptor. Y como ya les comentábamos anteriormente, la señal que sale del relevador tiene que ir conectada directamente a la bobina de disparo del interruptor. Esto para que la bobina de disparo mande la señal y pueda operar el mecanismo de apertura, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen una bobina de disparo en sus interruptores principales o derivados, pues al momento de cablearse, pues no vamos a tener dónde conectarlo. Entonces, la recomendación es que tengan estas bobinas de disparo
para que se pueda cablear y sobre todo para que ustedes puedan estar seguros de que su protección va a operar en el momento que se genere una falla. Para la otra solución de relevador que tenemos es el modelo AF0500. Ya en este relevador tenemos más espacio para 4 sensores. Aquí podemos hacer n número de combinaciones. Podemos poner 2 de punto, 1 de fibra o 2 de fibra, dependiendo de la longitud de nuestro line-up del tablero, ¿sí? Entonces, estos son los espacios en donde van los sensores. Aquí están los puertos de comunicación Modbus y TCP. La parte de este relevador tiene para 2 fuentes. Una fuente, por ejemplo, en este caso alterna, y en este caso una fuente de backup que puede ser a través de una batería de 12 a 48 volts, por si en algún momento no hay energía de la red, pues pueda tomarlo del backup. Hay una conexión a PC en el cual podemos hacer una configuración. Están las salidas, las entradas digitales, la bobina de conexión para conectar un interruptor y la bobina de conexión para conectar otro interruptor, como aquí lo vemos en el ejemplo. Ahorita les voy a mostrar una aplicación, ¿sí? En este tablero de lazo principal o main-to-main, con 2 relevadores AF0500 podemos coordinar estos 3 interruptores. ¿Qué quiere decir? Que un relevador está destinado al disparo del breaker 1, el otro está destinado al disparo del breaker 2, más sin embargo entre los dos puede existir una coordinación para que cualquiera de los dos pueda abrir o cerrar el interruptor del lazo principal, en este caso el interruptor 3. Entonces, con esta solución de relevador podemos tener 2 zonas protegidas independientes para que puedan operar ya sea en la zona 1 o en la zona 2. Y también un comentario, estos relevadores, el AF500 se pueden conectar a otro relevador AF0100, como lo muestra aquí la imagen, pueden ser hasta 2 relevadores AF100, más sin embargo, cuando nosotros le agregamos otro relevador, eso impacta directamente en el tiempo de respuesta. Por cada relevador que le agreguemos, vamos a tener un tiempo de respuesta de 0.5 milisegundos mayor al tiempo de operación del propio relevador AF0500. Iván, tenemos una pregunta. Nos dice el ingeniero Oscar, ¿podrías decirnos la familia de los CBs que son utilizados con los relevadores? Para los interruptores, podemos decirles que el 99% de las marcas comerciales operan con el relevador del hilo y del fuse. La única condición es que tengan una bobina de disparo. Y por último, la solución del relevador PGR8800, que es el relevador más completo que manejamos con Lidl Fuse, en la cual tiene espacio hasta 6 sensores y también tiene espacio para poder cablear 3 TCs, uno por fase, para medir la intensidad de corriente y, como ya les comentaba, hasta 6 sensores ópticos para hacer n número de combinaciones, la conexión a PC. El nivel de disparo también lo podemos ajustar. De igual manera trae lo que es su alimentación o el backup de la misma alimentación, las entradas digitales, las salidas y la bobina de desconexión. Este interruptor tiene la peculiaridad, este relevador tiene la peculiaridad de que puede ser utilizado para poder disparar tanto un interruptor local como un interruptor aguas arriba. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? También tiene otra ventaja muy particular en la cual pueden conectarse hasta 4 relevadores PGR8800, uno que funcione como maestro y los otros funcionan como esclavos. Esto para poder proteger toda la zona de los tableros del CCM, dependiendo también de las dimensiones del mismo. Y como les comentaba, esta es una aplicación, un ejemplo de aplicación del PGR8800, en el cual podemos poner en este caso hay 3 sensores de punto, un sensor de fibra óptica y
podemos cablearlo hacia un interruptor local o hacia un interruptor aguas arriba. ¿Por qué? Por si este equipo no llega a operar, pues pueda liberar la falla del interruptor que está inmediatamente superior al interruptor local. Y como les comentaba, tiene esta particularidad. Si se fijan aquí lo muestra la imagen. El disparo puede ir al circuit breaker local, o también puede haber dos cableados, perdón, para que puedan disparar el local y el que está aguas arriba. Y ya por último, las características entre el PGR 8800 y el AF0500. ¿Cuál es la principal característica de los dos? Que pueden operar hasta en menos de 1 milisegundo. ¿Sí? Esa es, desde mi punto de vista, la principal característica de ambos, pero como ya les comentaba, ambos tienen la particularidad de que puedan ser conectados tanto al local como al interruptor de aguas arriba. La verificación de falla o la detección de corriente solamente está en el PGR 8800. ¿Qué quiere decir? Que es el único que admite el cableado de 3 TCs o de cada TC por cada fase. El 0500 no tiene esa característica, pero hay otras características que sí tiene el 500, que es que puede desconectar 2 interruptores a la vez en diferentes zonas, ¿sí? Y que puede proteger ambas zonas con un solo equipo de relevador. Entonces, son trajes hechos a la medida. Hay que revisar exactamente qué es lo que necesitan para poder proponerles algún equipo que les pueda funcionar, ya sea para el CCM, para un tablero de media tensión, para un tablero de control, para un tablero de baja, ¿sí? Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, comentario. Sí, bueno, les dejo aquí mis datos de contacto. Como ya les comentaba, mi nombre es Iván Ramírez Sánchez. Yo estoy dentro de Hermos como el líder de unidad de negocio. Si requieren alguna visita en campo que podamos realizar con ustedes o a través de alguno de los vendedores que ya los atiende de Hermos, podemos abundar un poquito más en el tema y, por supuesto, darles a conocer el relevador que en un momento más el ingeniero Benito Gutiérrez les va a presentar. Pues muchas gracias, los dejo en buenas manos y que tengan buen día. Adelante, Benito, gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Benito Gutiérrez. Trabajo en la compañía La Reps. Somos representantes de varias líneas, en este caso principalmente de equipo eléctrico y automatización. Y vengo representando en este momento a la compañía Littelfuse como apoyo a nuestro distribuidor Hermos para la parte de la demostración del equipo relevador de arc flash. Vamos a ir demostrándolo y todas las preguntas que haya, con todo gusto, ahorita las vamos viendo por aquí. Y las que en caso de que se necesite algo de información adicional, las vamos a estar contestando ya sea por el chat o vía mail. Vamos a comenzar en este momento. Primeramente, vamos a mostrar la parte aquí del demo que estamos, con el cual vamos a estar trabajando. Aquí estamos viendo al relevador arc flash y aquí un comentario importante. Este es un demo que tiene en este caso Hermos, el cual tiene la disponibilidad para llevarlo a sus plantas y hacer esta demostración en sitio, si es posible ahorita por las condiciones actuales que hay al día de hoy de salud. Y si no, bueno, de manera virtual hacer en determinado momento una demostración, previa cita, previa agenda. Con todo gusto estamos para servirles. Bueno, ya entrando ahorita en la parte del relevador, si vemos físicamente lo que es el relevador, vemos algunos LEDs que están, en este caso, encendidos. El equipo ya está energizado y está listo para operar. Si vemos estos 3 LEDs que están aquí, los estoy apuntando, vienen siendo las entradas, en este caso, para los sensores que van conectados en el equipo. Las 2 primeras entradas, la 1 y la 2, vienen siendo 2 sensores de punto, que ahorita mencionó el ingeniero Iván Ramírez, cómo funciona.
Y la tercera, o la entrada número 4, que viene siendo esta, viene siendo un sensor de fibra óptica que ahorita vamos a mostrarlo más adelante, cómo se ve físicamente. Estamos viendo también aquí otro LED. Aquí nos está indicando que el equipo está puesta a punto, que está funcionando online perfectamente. El otro LED, todos en verde, hago el comentario, con la fuente de alimentación, que ya está perfectamente bien alimentado el equipo. Y aquí este LED está indicando la conexión a la bobina de disparo del interruptor que estamos simulando aquí, que está conectado, y el cual nos indica en verde que está bien conectado. Antes de pasar a la parte de arriba donde están los sensores, quiero mencionar, y esto es muy importante, que este equipo, el PGR 8800, fue nombrado Producto del Año a nivel de ingeniería en Estados Unidos en el año 2011. No es un equipo nuevo, ya tiene 10 años en el mercado. Y nada más quiero hacer mención porque este equipo fue en base a su confiabilidad, en base a su eficiencia para detectar el arco eléctrico y en base a su, vamos a hablar, que es amigable para la cuestión de poderlo tanto instalar como usarlo, fue nombrado de esa manera. El otro equipo que no tenemos en este demo, que es el AF0500, también fue nombrado equipo del año, tiene otros beneficios que ahorita vamos a mencionar, ya los mencionó el ingeniero Iván Ramírez, pero es otras características, pero fue nombrado también Producto del Año a nivel de ingeniería en Estados Unidos en el año 2015. Entonces, como carta de presentación de la confiabilidad de estos equipos. Vamos a pasar ahorita a la parte de arriba del demo. Aquí, perfecto, ahí está perfectamente. Bueno, les voy a explicar qué es lo que estamos aquí viendo. Estamos simulando un tablero de distribución, ¿sí? Entonces, si vemos un poquito con detenimiento, estos dos sensores que están flashando aquí son dos sensores de punto, este y este. Uno está cerca de un interruptor, otro cerca de las barras de esta columna. Y también lo que estamos viendo aquí es una entrada y una salida para un sensor de fibra óptica, que esta es la fibra óptica y la cual va a través de las barras principales del simulado tablero de distribución. También es importante mencionar aquí que tenemos dos interruptores. Un interruptor que es el local y un interruptor que es el aguas arriba, para hacer la simulación ahorita de cómo va a estar funcionando cuando acciona tanto el interruptor local como el interruptor aguas arriba. Aquí también, bueno, si se alcanza a apreciar, tenemos aquí conectado al interruptor, en este caso del PGR 8800. Entonces, vamos a continuar. En este caso vamos a hacer unas demostraciones, vamos a volver ahorita con el relevador y vamos a hacer unos pequeños ejercicios de lo que sucede normalmente en planta y cómo nos aseguramos de que el equipo, en este caso, funcione correctamente para el beneficio tanto de nuestro personal como de los equipos que tenemos en la planta. El primer punto, el primer caso que vamos a ver es verificar qué sucede si tenemos nuestro relevador y está indicando en todos los sensores que está correcto, pero que se puede dar el caso que la conexión que hicimos, que en este caso está mostrando aquí, el LED, a nuestra bobina de disparo del interruptor que vamos a utilizar como elemento de desconexión, no esté funcionando correctamente. Vamos a hacer esa simulación y aquí lo vamos a ver. Aquí vamos a simular que tenemos conectado el cableado a la bobina de disparo, pero por alguna razón se presentó una falla o se hizo mal la conexión o hubo algún cable que se desconectó en la bobina de disparo. Vamos a hacer la primera simulación.
Inmediatamente, si vemos, el flash, el LED cambia a color rojo y empieza a flashar. ¿Qué nos está indicando esto? Pues hay un problema con la conexión de la bobina de disparo. Y en este caso nos va a dar de una manera confiable y rápida el problema que se está presentando para ir a arreglarlo y en determinado momento saber que nuestro equipo, que en teoría está bien conectado, hay un problema y bueno, pues hay que solucionarlo para que el día de mañana no vaya a suceder que haya un evento de arco eléctrico y no funcione. Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a resetearlo y vamos a volver, en este caso, otra vez a la situación de que está todo conectado correctamente. El segundo ejercicio que vamos a hacer es verificar, en este caso, un sensor de punto. Igualmente, tenemos conectados los sensores de punto que estamos viendo aquí y por alguna razón la conexión igualmente la tenemos conectada, puede ser hasta 50 metros, como mencionó el ingeniero Iván ahorita. Nosotros pensamos que está funcionando correctamente, pero hoy le pellizcamos el cable, no se conectó bien, hubo un mantenimiento que se le dio y se le movió alguna conexión. Vamos a simular que hay un problema con el sensor de punto. Hay un retraso de tiempo aproximadamente de 4 a 5 segundos cuando el flash, en este caso, aquí lo vamos a empezar a ver. Hay un problema con este sensor de punto. Entonces, igualmente, ahí nos está indicando que el sensor 2, por alguna razón, hay un problema. Bueno, hay que irlo a verificar para tener la certeza de que nuestro equipo también esté detectando y esté listo para operar en caso de una falla de arco eléctrico. Vamos a volver, en este caso, reseteamos. Ahí está ya puesto en punto otra vez. Y vamos a ver el mismo caso, pero ahora con la entrada del sensor número 4, que es, como ahorita lo mencionábamos, la entrada donde viene el sensor de fibra óptica. Aquí, antes de pasar a este punto, cabe mencionar que, como lo mencionamos, tenemos un emisor y un receptor donde viene cableado la fibra óptica. Aquí me gustaría hacer también el comentario que los dos cables utilizan únicamente un sensor, una entrada de sensor. Vamos a cablear ahí los dos cables y solamente estamos utilizando en determinado momento la entrada de un sensor. Con esto, en este caso, estamos viendo los dos sensores de punto y el sensor de fibra óptica. Vamos a hacer la simulación ahora que hay un problema con el sensor de fibra óptica, igualmente lo que mencionamos, que en el tablero, por alguna razón, la fibra, aquí sí hay que mencionarlo, hay que tener ciertos cuidados para trabajarla, no hay que pellizcarla, no hay que jalarla muy fuerte, y el radio de curvatura de la fibra es de 5 centímetros, hay que tener cuidado de trabajarla. Entonces vamos a suponer que si hubiera algún problema, en este caso con la fibra, y no esté funcionando la fibra, que no nos podamos enterar, que nada más esté de adorno ahí. No, aquí vamos a ver, en el caso de que suceda esta situación, qué es lo que sucede. Ahí, como mencionamos, hay un retraso de aproximadamente 4 o 5 segundos, pero cuando hay ese problema, el sensor o el LED del sensor número 4 empieza a flashar y en color rojo para indicarnos que hay un problema con el sensor de la fibra óptica. Entonces, igualmente aquí, esto nos va a dar una información rápida y oportuna y en sitio para poder ir a arreglar esa situación. Vamos a arreglarlo, en este caso. Lo reseteamos y ahí está otra vez puesto en punto lo que es el relevador. Muy bien, hasta aquí esa es una de las... ese es el tercer ejercicio que estamos haciendo. Benito, tenemos Sí. una pregunta.
Ok. Nos dice el ingeniero Oscar, ¿esta alarma de mal funcionamiento del CB se puede mandar con el TCP Modbus? Ok. Sí, es correcto. Tenemos comunicación Modbus. Más adelante vamos a hablar, bueno, si nos da oportunidad el tiempo, si no, nada más así, tenemos comunicación Modbus, se puede mandar esa señal. Tenemos unos contactos para poder mandar esa señal. Y aparte de mandar esa señal a una interfaz o algo donde nosotros tengamos visibilidad para poder tomar decisión, la otra cuestión es que con ese Modbus podemos, como ahorita mencionaba el ingeniero Iván, tener la capacidad para conectar hasta 4 relevadores, donde podemos jugar con el número de sensores para poder ampliar la protección que tengamos en los tableros, y podemos jugar también con más números de interruptores, hasta 4, para poder proteger también a más interruptores, o mejor dicho, mandar señal de desconexión a 4 interruptores. Pero la respuesta es sí, podemos mandar por medio de Modbus esa señal a una interfaz. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer en este momento la simulación de un arco eléctrico. Se mencionó una pregunta importante con el ingeniero Iván Ramírez hace un momento de uno de los asistentes a este curso, perdón, que cómo evitar disparos falsos, y es una pregunta importante. En este caso, los disparos falsos, tenemos un nivel de intensidad de luz para un arco eléctrico que va desde 10,000 hasta 40,000 luxes, dependiendo de la distancia, el ángulo. Los que se han metido un poquito en estudios de calidad de iluminación saben que es dependiendo, todos esos factores dependen de la incidencia de cómo va a dar el lux. Ya vimos que los sensores de punto tienen una distancia de 2 metros hacia el frente, 1 metro hacia manera lateral. La fibra óptica puede detectar en 360 grados la emisión de luz de un arco eléctrico en las barras. Entonces, y a lo que voy es lo siguiente, si por ejemplo nosotros tenemos una cuestión de luz menor a este rango de 10,000 luxes, no lo va a detectar. Y ahorita vamos a hacer una simulación de ese tipo. Antes de hacerlo correctamente, les voy a mostrar, para este demo, tenemos este equipo que es una cámara, perdón, aquí está, una cámara con flash de alto poder, que el flash que emite es de 10,000 luxes, de 10,000 luxes mínimo, y de ahí un poquito más arriba, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahorita una simulación de un flashazo de un celular, y lo voy a poner, si podemos subir un poquito para hacerlo en la parte de arriba. Aquí tenemos los sensores tanto de punto como de fibra óptica funcionando, y voy a hacer una simulación, en este caso, de ponerle un flashazo de celular, incluso prácticamente pegado en el sensor. Déjenme. Aquí está mi celular. Lo voy a poner prácticamente pegado en este caso. Vamos a dar. Si vemos, los sensores siguen funcionando, no hay ningún problema. Si bajamos un poquito la cámara a ver el relevador, todos los LEDs de las entradas para los sensores siguen en verde. No se ha detectado ningún, en este caso, incidencia de arco eléctrico. Y esto, hago la mención también, es importante, la única condición que en determinado momento pudiera enviar a un arco eléctrico falso, o a una señal de arco eléctrico falso, es poner a una posición muy cercana
tanto tenemos un sensor óptico aquí, en la parte del relé, que aparte de los sensores de punto que tenemos arriba, el arco eléctrico que se presenta con una máquina de soldadura, pero poner la máquina de soldadura aquí y hacerla, que es algo prácticamente pues muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, en este caso, como contestación ahí a la pregunta para la cuestión de disparos falsos, es muy complicado hacer una situación de un disparo falso. Ahora voy a hacer, sí, la simulación con un disparo de arco eléctrico, como les mencionaba, con el equipo que viene siendo especial para este tipo de, esta cámara de alto poder, con un flashazo de arriba de 10.000 luxes. Como vimos, vamos a hacer la simulación de la emisión de luz producida por un arco eléctrico. Aquí lo estamos haciendo de un arco eléctrico de 4 kilómetros. Y estoy poniendo la cámara no tan cerca como lo tenía con mi flash. Ahí no hemos cuidado con los ojos para los que estamos aquí. Ok. Aquí hicimos el flashazo y si vemos de inicio, ahora en este momento estamos viendo tanto los sensores de punto, aquí los estamos viendo, y el receptor, tenemos el emisor y el receptor de la fibra óptica también está flashando. Eso en el tablero. Y si volteamos hacia abajo, en el momento con el relevador de arco eléctrico, estamos viendo que las tres entradas, tanto la 1 y la 2 de los sensores, aquí están en rojo, flashando las entradas de los sensores, y la entrada de la fibra óptica también está flashando. Ahí nos está indicando que hay un problema, en este caso, con la cuestión de un arco eléctrico, y vemos también que la bobina, en determinado momento el LED de la bobina de conexión se desconectó. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el elemento accionó el relevador de arco eléctrico y la bobina de disparo accionó correctamente y nos está indicando que está abierta. ¿Sí? Entonces, voy a volver a resetear el equipo, voy a poner el interruptor punto y lo reseteo. Como vimos, en este caso, accionó correctamente el relevador y es la manera en que acciona, de esta manera, al momento de presentarse una condición de arco eléctrico, lo primero que va a salir en una explosión viene siendo la luz, y la luz con determinadas condiciones que ahorita ya mencionamos en cuestión de cantidad y de distancia, y en este momento el relevador de arco eléctrico lo detectó correctamente y accionó lo que viene siendo el interruptor local. Perfecto. Bueno, vamos a pasar, en este caso, a el siguiente ejercicio. Tenemos, como lo mencionamos, y podemos voltear la cámara un poquito hacia arriba. Ándale, perfecto, gracias. Tenemos el interruptor local, que fue el que accionó ahorita en este momento, y tenemos el interruptor aguas arriba, que es el que tenemos aquí. Entonces, vamos a simular ahora en este ejercicio la condición de upstream que tiene el relevador o aguas arriba, o protección aguas arriba, para que en caso, vamos a suponer que haya una cuestión de un problema y no lo detectamos en el circuit breaker local y hay una condición de arco eléctrico y el interruptor local no lo detecta, con este relevador podemos hacer la conexión para un interruptor aguas arriba para que sea una doble protección. Vamos a hacer la simulación. Cuidado con los ojos. Ok, estamos viendo aquí
que el interruptor, en este caso, perdón, este es el local y este es el aguas arriba. El interruptor local, al momento de la condición de arco eléctrico, no funcionó, y el interruptor aguas arriba es el que lo está detectando. Esto es importante como una situación adicional de seguridad para tener, en caso de una cuestión de arco eléctrico, tener la doble protección para que nuestros equipos y, bueno, principalmente nuestro personal esté protegido para una cuestión de arco eléctrico que, como ahorita mencionó Iván, la cantidad de energía que se despliega al momento de la explosión, dependiendo del tiempo y dependiendo de los voltaje de los equipos, normalmente en una condición de 20.000 amperes puede ser la explosión similar a una barra de dinamita. Entonces, pues, y todo lo que eso conlleva en daños, principalmente para nuestro personal y por otro lado nuestros equipos, y adicional los tiempos muertos que vayamos a tener que nos afecten en la producción. Bueno, vamos a regresar nuevamente a poner el equipo en punto. Ahí lo tenemos, perfectamente. También se mencionó ahorita por parte de Iván la parte de que este equipo podemos conectar TCs, uno por fase, que aquí están las entradas para los TCs. ¿Qué es esto? Esto lo que nos va a ayudar es lo siguiente. Hay clientes que por norma de seguridad necesitan que, aparte de que el relevador al momento de detectar la parte de la luz en determinado momento para una condición de arco eléctrico, tengamos la opción de tener unos TCs conectados a las fases para ir detectando cierta cantidad o un cierto porcentaje de la corriente que suba como una sobrecorriente, para tenerlo como una condición adicional. ¿Qué es lo que va a suceder? Primeramente, el relevador va a censar la cantidad de corriente, que lo podemos programar desde el 150 hasta el 1000% de la corriente nominal del equipo, para poder decir, oye, ¿sabes qué? Sí, ya pasé cierta corriente, un 600% de la capacidad nominal del equipo, y aparte, la segunda condición es que hay una emisión de luz fuerte producida por el arco eléctrico. Ahí es donde accionaría. Dependiendo de las normas de cada uno de los clientes, hay algunos que lo utilizan y otros que no. Ya va a depender del cliente si lo necesita o no. Normalmente la recomendación que nosotros hacemos, si el procedimiento que solicita la planta no lo pide, es utilizar los sensores de luz, porque esto también va a afectar un retraso de tiempo en milisegundos. Primeramente censar la parte de la condición de corriente antes de accionar junto con la condición de sensado de luz. Entonces, pero dependiendo de los procedimientos, la operación que se necesita en planta, tenemos esa opción para hacerlo también. Es opcional. Por otro lado, es importante también mencionar lo siguiente. Ahorita lo mencionó Iván y, bueno, lo voy a hacer comentario. Este equipo, el equipo que se alimenta en 120, 240 volts alterna, tiene también la opción para poner una batería de respaldo que iría conectada por aquí. Normalmente son unas Rayovac, van en serie, y bueno, de 24 volts de directa. Que esto, ¿cómo nos va a ayudar? Tenemos nuestro relevador de arco eléctrico conectado en el tablero de distribución, pero tenemos mantenimientos, entonces paros de mantenimiento. Cuando hay un paro de mantenimiento, terminamos de hacer los paros de mantenimiento y le hicimos movimiento a los equipos, revisamos, puede haber posibilidades de que por error se haya dejado alguna herramienta interna o alguna conexión se movió
por el momento de soplar aire para el polvo X. O la otra situación es que al momento de energizar los equipos, ¿qué es lo que sucede? Precisamente por el brinco de corriente que hay al momento de energizar los equipos, el porcentaje de que hay un arco eléctrico ahí al momento de iniciar, después de un paro de mantenimiento, reiniciar los equipos. Entonces, ¿qué sucedería si el equipo en este caso está apagado? Entonces, con la fuente de alimentación de 120-240 volts de alterna. Bueno, con esta batería vamos a tenerlo siempre puesto en operación para que en determinado momento, al momento de hacer ese arranque nuevamente de los equipos, nuestros equipos estén protegidos. Si hay un ligero retraso en tiempo a comparación de que esté, en este caso, operando normalmente, pero estamos hablando de aproximadamente 5 segundos. 5 segundos contra 1 milisegundo que en determinado momento acciona cuando está operando bien al 100%, correctamente con la alimentación de 122.40. Básicamente aquí son la demostración de este equipo demo. De mi parte ahorita prácticamente es la información que ya les iba a dar y terminamos, pero quedamos aquí a la espera de las dudas, comentarios que haya con toda confianza y tratamos de responderlas todo lo más correctamente. Pues de mi parte, muchas gracias por su atención y seguimos. Muchas gracias, ingeniero Benito Gutiérrez. Tenemos algunas preguntas. El ingeniero Esteban nos dice, nos preguntaba hace ratito del tema de Modbus y amplié su pregunta. ¿Qué protocolos de comunicación pueden usarse? ¿Modbus, Ethernet, Profibus o es necesario un transductor? Muy bien. En la información del equipo lo podemos pasar para hacerlo más a detalle, bien, ahorita con toda confianza. Si nos deja ahí su mail, se lo vamos a enviar. Pero en la parte del PGR 8800 tenemos la comunicación a Modbus y tenemos principalmente, esa es la vía de comunicación. Tendría que haber protocolo, no lo recuerdo ahorita, lo vamos a ver. Y en el AF500, que es el otro equipo que también reacciona en menos de 1 milisegundo y que tiene la capacidad, ese equipo, aunque tiene 4 entradas, que es un poco más económica, podemos utilizar 4 entradas nada más para un solo interruptor. Tenemos la posibilidad de usar 2 interruptores con 2 entradas cada uno o jugar en determinado momento con el número de entradas salidas, como ahorita mencionó Iván, junto con otros. Ese tiene comunicación Ethernet. Entonces, el único que ahí no tenemos comunicación es el más sencillo, el de 2 entradas, que es el más económico, pero en uno tenemos Modbus, que es el que estamos mostrando, y en el AF500 Ethernet. Si nos deja su mail, con toda confianza le mandamos bien en detalle toda la información de cuáles protocolos se pueden utilizar. Muchas gracias, ingeniero Esteban. Si nos ayuda respondiendo a la encuesta que en este momento está compartiendo mi compañero Israel, ahí podemos tomar sus datos y dar seguimiento a esta pregunta. Ingeniero Manuel nos pregunta, por el problema del polvo, ¿qué sensor es mejor, el óptico o la fibra óptica? Muy bien. Los dos, en este caso, son buenos. La única recomendación que hay es, bueno, como en todo mantenimiento es importante el soplado por aire para evitar el polvo, pero el sensor de punto, si lo podemos ver aquí, si lo podemos subir un poquito, muchas gracias. Ahí está, perfecto. Si los vemos los sensores de punto, este es un cuadrito y tiene una protuberancia al frente, que precisamente la protuberancia esta viene siendo el sensor que va a estar detectando la emisión de luz. Esta parte la podemos conectar incluso atrás de la lámina y nada más que sobresalga la parte de la protuberancia que está al frente. Esa protuberancia, la recomendación, en este caso, por ejemplo, en el demo lo tenemos puesto de manera así hacia el frente, pero para evitar la cuestión de luz, si no hay de otra, bueno, pues así ponerlo y darle una sopleteada. Pero también la recomendación es ponerlo
con la protuberancia hacia abajo, precisamente para que no haya en determinado momento en esta parte problema de polvo. Más sin embargo, por ejemplo, en la fibra óptica, aquí en este caso que es un cablecito, puede haber con el tiempo polvo en el ambiente industrial donde trabajan estos equipos. La recomendación es pues, dar una sopleteada en los programas de mantenimiento que se tengan normalmente en las plantas, darle una sopleteada tanto a la fibra como a los sensores de punto. Con el aire no se les va a hacer ningún daño y al contrario van a estar funcionando más correctamente. Muchas gracias. Ingeniero Manuel, no sé si con eso estamos respondiendo a todas sus preguntas. Veo que tiene alzada la mano. No sé si quisiera abrir el micrófono para ampliar alguna información. Adelante. Qué amable. Sí tengo alguna duda. Suponemos un caso, aunque yo tenga un ITM de 500 amperes en un tablero principal y tenga en el mismo tablero, no sé, unos 10 ITMs más pequeños. ¿Cuál es la recomendación? ¿Disparar el ITM de 500 amperes o disparar cada uno de los pequeños debido a la carga que puede operar con las otras máquinas o motores? Buenos días, ingeniero. Sí, muy interesante la pregunta. Te comento, mira, la recomendación va a ir dependiendo de el objetivo que tengas ahí en ese tablero. Si yo, la recomendación que pudiéramos hacer es poner, dependiendo también del espacio físico que tengas, si quieres que no se te dispare el interruptor principal y quieras, en este caso, en ese tablero, disparar, en todo caso, el interruptor que va a ser el que tenga la falla, puedes poner, dependiendo, no sé si haya gavetas separando a cada interruptor o estén todos juntos sobre unas barras. Una pregunta ahí, ingeniero. Están sobre un solo tablero con barras. Muy bien, correcto. Por la cercanía de los interruptores, puede ser que si ponemos un sensor de punto, no detecte exactamente cuál es el interruptor que accionó. A lo que voy, puede estar el interruptor 1 cerca del 2 y ahí se presentó el arco eléctrico, y ahí, si ponemos un sensor de punto, te va a indicar en esa posición, pero a lo mejor no exactamente cuál interruptor de los dos, en cuál de los dos fue donde accionó en determinado momento el sensor de punto. Pero la otra cuestión es, si ponemos sensores de punto, pues es más costo para el cliente. Y en este caso, cuando hay una cuestión de este tipo, donde están todos los interruptores juntos, para evitar costos mayores y poder censar toda esa parte de luz de esa barra donde van conectados los interruptores, se pone un sensor de fibra óptica y ya independientemente del punto donde sea el arco eléctrico, el sensor de fibra óptica, con un solo sensor vas a poder censar la condición de arco eléctrico en todo ese tablero. El único detalle es el siguiente, que no vas a poder detectar cuál interruptor fue donde fue la falla. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesites, si necesitas ubicación de ver dónde fue la falla, se recomienda el sensor de punto, y si lo que requieres es bajar costos y poder censar todo el tablero de una vez, con una fibra óptica. La fibra óptica tenemos dos medidas, una es de 8 metros y la otra es de 18 metros. Se puede recortar de acuerdo al tablero, y los sensores de punto, bueno, puedes ponerlos, digo, para nosotros excelente, porque sería más venta, pero siempre y cuando tu necesidad sea esa, puedes poner un sensor de punto localizado en las barras de cada uno de los interruptores para poder, la ventaja que tendrías ahí, poder identificar más dónde fue la falla en el momento, en tiempo y ubicación. No sé si por ahí eso quede contestada tu pregunta, ingeniero. Sí, qué amable, muchas gracias. A tus órdenes, ingeniero. Cualquier
cualquier detalle para ti y para los demás asistentes, seguimos, mándenos sus mails y sus dudas con todo gusto. Adelante. Muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Por favor, no dejen de escribirnos las preguntas adicionales que tengan. Gracias a su participación. Esta ha sido una demo muy productiva, ya nos excedimos un poquito del tiempo, pero les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros. Y por supuesto, para cualquier asesoría personalizada para los requerimientos de su planta, por favor, ayúdenos a responder la encuesta. Coméntenos sus requerimientos y con mucho gusto hacemos una sesión 1 a 1 para revisar sus requerimientos puntuales. Antes de cerrar la sesión, les recuerdo que por favor nos apoyen a responder la encuesta y estarán participando en algunos obsequios de Hermos que les estarán llegando directamente a su planta. También mi compañero Israel les ha compartido el próximo seminario Hermos que tenemos este próximo jueves. Este seminario va a estar bien interesante porque son múltiples sesiones. Vamos a estar hablando de soluciones para mejorar la infraestructura eléctrica. Nos estarán acompañando nuestros compañeros de potencia, hablando de CCMs, va a estar también Fluke. Vamos a hablar de algunos equipos de medición para mejorar y medir correctamente calidad de la energía. También nos acompañarán de Panduit y nuestros compañeros de canalización y cableado. Estamos compartiendo en este momento la invitación. El registro, como siempre, es gratuito. Los invitamos a participar y a unirse a las sesiones de su preferencia. Y también por acá compartimos el artículo que comentaba el ingeniero Iván Ramírez hace un ratito en el blog de Hermos para que lo puedan revisar y con mucho gusto quedamos a la orden para posteriores preguntas. Sin más por el momento, vamos a dejar ahorita en el correo, en el chat del correo del ingeniero Iván Ramírez para que se puedan contactar con nosotros y también pueda darles la asesoría que ustedes estén requiriendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta Demo Experience. Los esperamos el próximo jueves 25 para nuestro seminario de soluciones en infraestructura eléctrica y que tengan un excelente día. Ingenieros Benito Gutiérrez, Iván Ramírez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias. Que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias.